Mi familia abrió un fondo universitario para todos los nietos, excepto para mi hijo. ¿Para qué malgastarlo en él?, dijo mi padre. Proviene de un hogar deshecho. Sonreí y no dije nada. El día de la graduación, mi hijo subió al escenario para dar un discurso. Cuando terminó su última frase, hasta mi padre se puso de pie, en shock. Se quedó después de clases con su profesor de inglés, quien luego me contó que Lucas tenía algo especial. Que no solo era inteligente, sino que era importante, que sus palabras tenían peso. Una noche, durante la cena, Lucas me dijo: «¿Me eligieron? ¿Para qué?», pregunté. «Para ser el orador de honor». Se me cayó el tenedor, no porque dudara de que lo mereciera, sino porque supe lo que significaba ese momento. No solo el título, no solo el honor, sino el micrófono, el escenario, la sala llena de quienes lo habían visto como un caso perdido. Le pregunté: «¿Qué vas a decir?». Él sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Aún no lo sé», dijo. «Pero quiero que me escuchen. De verdad». Y así cambió el juego. Ya no se trataba de los fondos universitarios. Ya no se trataba de Gerardo. Se trataba de Lucas encontrando su voz en un lugar que lo había ignorado durante 17 años. Los días previos a la ceremonia, esperaba que alguien de la familia se acercara, que dijera «Felicidades», o al menos «Buen trabajo». Pero nadie lo hizo. Catalina publicó una foto del vestido de graduación de su hija. José compartió una imagen de su nueva parrilla. Pero nadie mencionó a Lucas. Ni una vez. No importó. Lucas ya no buscaba su aprobación. Estaba escribiendo su discurso y, aunque nunca me dejó leerlo, yo veía la intensidad en su mirada mientras trabajaba, la forma en que reescribía cada oración, el modo en que se murmuraba las frases cuando pensaba que nadie lo escuchaba. Estaba construyendo algo que caería como un trayazo, y tenía la sensación de que no sería cortés. Sería la verdad. Que te escuchen, pensé. Los días previos a la graduación fueron extraños. No en mala forma, sino como la calma que antecede a la tormenta. Lucas estaba tranquilo, pero no era paz. Se movía con propósito, como alguien con una misión, con algo enterrado justo bajo la superficie esperando estallar. Le preguntaba cómo iba el discurso y él me regalaba esa media sonrisa suya, la que usa cuando no quiere mentir, pero tampoco puede soltarlo todo. «Va saliendo», decía. «Solo quiero que importe, importe». Esa palabra se quedó conmigo, porque entendí sus motivos. No escribía un discurso para llenar un requisito. No buscaba impresionar al director ni engordar su currículum universitario. Quería decir algo a todos nosotros. Estaba harto de ser invisible. La noche antes de la ceremonia, lo encontré en el pórtico con su cuaderno en el regazo, mirando las estrellas. Nuestro pequeño pórtico delantero siempre había sido nuestro refugio, el escenario de nuestras charlas nocturnas y reflexiones en silencio. Pocas noches no pasamos allí, viendo luciérnagas en verano o tomando chocolate caliente, bajo mantas en invierno. Fue el cimiento de nuestro vínculo extraordinario. Los peldaños de madera mostraban el desgaste de los años. La barandilla había sido repintada al menos 3 veces, pero la sensación de santuario seguía intacta. El aire de mayo estaba fresco. Esa noche, cargado del aroma de las bugambilias que planté cuando nos mudamos, ahora convertidas en un arbusto enorme que abrazaba la mitad del pórtico con flores moradas. Las polillas revoloteaban alrededor de la luz amarilla, proyectando sombras danzarinas sobre las tablas marcadas por el tiempo. A lo lejos, se oía el silbido del tren de las 22:45 rumbo a Puebla. Ese tren que había marcado nuestras noches desde que vivimos aquí. Se le veía más pequeño, más joven, como el niño que me preguntaba si los árboles sienten, que dejaba ofrendas de bellotas y guijarros brillantes al pie del viejo roble del patio, por si le daba hambre. Recordé cómo se ponía bajo la lluvia, con la cara hacia arriba y los ojos cerrados, escuchando lo que decían las gotas. Cómo rescataba las arañas de la bañera, llevándolas afuera en un papel y susurrando: «Ya estás bien, pequeñita». Me senté a su lado, los hombros rozándose, esa comodidad silenciosa como el cierre de un circuito. El cuaderno en su regazo era nuevo, de tapa de piel. Un regalo que le hice cuando llegaron las cartas de aceptación. Distinto de los cuadernos de composición que llenó con los años. Las hojas aún crujían al pasar, y la encuadernación estaba firme, aunque ya un tercio repleto de su caligrafía inclinada. «No tienes que cargar con todo esto»,
le dije en voz baja, al compás de los grillos y el ruido lejano del tráfico. No me miró. Siguió contemplando el cielo, donde las estrellas punteaban la oscuridad como preguntas sin respuesta. Su perfil en la penumbra me recordó, de pronto y de golpe, a su padre. La misma nariz recta, la misma mandíbula firme, y a la vez, la suavidad y la profundidad que solo él poseía. Si no lo digo ahora, ¿cuándo? Al fin me dijo, con los dedos rozando el borde del cuaderno. No había rastro de enfado en su voz, solo una certeza tranquila, la misma que lo había transformado del bebé, que podía cargar con un brazo al joven que estaba a punto de comenzar su propia vida. Asentí, sintiendo el peso de 17 años, cenas silenciosas en reuniones familiares, regalos olvidados o dados sin pensar, 1000 pequeños rechazos acumulados como piedras en un río que poco a poco cambian su cauce. Entonces, dilo. Todo. Extendí la mano y apreté la suya, notando la dureza del escritor en su dedo medio, donde apoyaba el lápiz. A través de años de diarios llenos de verdades imposibles de decir en voz alta, él me apretó de vuelta nuestro lenguaje mudo de apoyo y comprensión. Nos quedamos en silencio. El columpio de madera crujía bajo nosotros, y el peso del discurso del día siguiente colgaba entre los dos, como la promesa de lluvia. No necesitaba un discurso de ánimo. No requería que lo salvara ni que lo protegiera. Necesitaba espacio para sostener su verdad, y yo no me lo iba a impedir. A veces el amor no es correr a rescatar a alguien. Es tener fe en que puede salvarse solo. Unos días antes le mandé a la familia los datos de la graduación. Hora, lugar, fila asignada. Nadie respondió. Ni un intentaremos ir siquiera. No me sorprendió, pero sí me enfadé. Era uno de los momentos más grandes de su vida y ellos actuaban como si fuese otro jueves cualquiera. La mañana de la ceremonia, Lucas salió de su cuarto con toga y birrete. Iba impecable, sereno, como si naciera para estar frente a un público. Le tomé una foto, ni sonrió. ¿Listo?, pregunté. Ajustó la corbata y dijo, siempre lo he estado. Al llegar al auditorio de la UNAM estaba a reventar. Padres abanicándose con los programas, maestros radiantes de orgullo. Encontré nuestros lugares y escaneé el público. Para mi sorpresa, allí estaban. La familia. Gerardo con su gorra de veterano, Catalina con los brazos cruzados, José distraído con el móvil. Todos juntos en la tercera fila como si se hubieran ganado el derecho de estar al frente de algo que nunca contribuyeron a construir. No dije nada. Llevé a Lucas tras bambalinas y le apreté la mano. Lo que digas allá arriba, estaré orgullosa, le susurré. Él asintió, sin miedo, solo con propósito. De vuelta en mi asiento, no podía respirar. Empezaron a anunciar a los estudiantes con honores. El director subió al podio y presentó a Lucas como orador de honor. Su promedio, sus becas, su ingreso a la UNAM. Pude oír los murmullos sorprendidos de la familia detrás de mí, como si no creyeran lo que veían. Y entonces salió Lucas. Mi hijo, hombros rectos, barbilla en alto, diario en mano. No usó el discurso aprobado. Lo noté al instante. Abrió su cuaderno, pasó una página y miró al mar de caras. Comenzó dando las gracias a maestros, alumnos y personal. Pero la atmósfera cambió. Se detuvo, miró fijo al público y dijo: hay gente en esta sala que no esperaba verme aquí, hoy, que pensó que no valía la pena invertir en mí, que provenir de un hogar roto me había dejado también roto. Un murmullo recorrió la sala. Continuó con voz firme y mirada clavada en quienes habían tratado de borrarlo. He aprendido algo. No hace falta nacer en una familia perfecta para construir un futuro poderoso. Para algunos las palmas se dan al nacer. Para otros hay que ganarse cada aplauso. Pero eso no nos hace menos, nos hace fuertes. Me giré y vi a mi padre. No sonreía, no aplaudía. Y entonces salió Lucas. Mi hijo, hombros rectos, barbilla en alto, diario en mano. No usó el discurso aprobado. Lo noté al instante. Abrió su cuaderno, pasó una página y miró al mar de caras. Comenzó dando las gracias a maestros, alumnos y personal. Pero la atmósfera cambió. Se detuvo, miró fijo al público y dijo: hay gente en esta sala que no esperaba verme aquí hoy, que pensó que no valía la pena invertir en mí, que provenir de un hogar roto me había dejado también roto. Un murmullo recorrió la sala. Continuó con voz firme y mirada clavada en quienes habían tratado de borrarlo.
He aprendido algo. No hace falta nacer en una familia perfecta para construir un futuro poderoso. Para algunos las palmas se dan al nacer. Para otros hay que ganarse cada aplauso. Pero eso no nos hace menos, nos hace fuertes. Me giré y vi a mi padre. No sonreía. No aplaudía. Esta es mi historia, continuó Lucas, su voz ahora más profunda, resonando en cada rincón del auditorio. Nací en lo que algunos llaman un hogar roto. Mi madre trabajó 3 turnos para mantenernos. Mientras algunos de mis compañeros recibían laptops como regalo de cumpleaños, yo estudiaba en la biblioteca pública porque no teníamos computadora. Cuando ellos iban a clases particulares, yo me quedaba después de la escuela para pedir ayuda adicional a mis maestros. Vi cómo mi padre se removía incómodo en su asiento. A su lado, mi hermana Catalina bajó la mirada. Lucas continuó, cada palabra como un martillo golpeando el silencio. Cuando tenía 10 años, escuché a mi abuelo decir que no valía la pena abrir un fondo universitario para mí. ¿Para qué malgastarlo en él?, dijo. Proviene de un hogar deshecho. Como si eso determinara mi valor. Como si mi futuro ya estuviera escrito por circunstancias que yo no elegí. El auditorio estaba completamente en silencio. Vi rostros voltearse hacia donde estaba sentado mi padre. Él mantenía la vista fija en Lucas, su expresión indescifrable. Lo que mi abuelo no entendió, dijo Lucas, su voz ahora, más firme, es que las dificultades no me debilitaron, me dieron hambre. Hambre de conocimiento. Hambre de éxito. Mientras otros recibían todo en bandeja de plata, yo aprendí a construir mis propias oportunidades. Sentí las lágrimas acumularse en mis ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de orgullo ardiente. Este era mi hijo, mi Lucas, enfrentando al mundo que intentó descartarlo. Hoy estoy aquí para decirles que los fondos universitarios son útiles, pero no son lo que determina el éxito. La determinación sí, la perseverancia sí. Y sobre todo, tener a alguien que crea en ti, incluso cuando nadie más lo hace. Mi padre se tensó visiblemente cuando Lucas me miró directamente. Mi madre nunca dudó de mí, ni un solo día. Cuando todos los demás veían un caso perdido, ella vio potencial. Trabajó más, horas, durmió menos, sacrificó más de lo que cualquiera debería, solo para darme una oportunidad. Lucas hizo una pausa y sacó un sobre de su toga. Lo sostuvo en alto para que todos pudieran verlo. Este sobre contiene mi carta de aceptación a la Universidad Nacional Autónoma de México, con beca completa. No necesité el fondo universitario que me fue negado. No necesité la aprobación de quienes me subestimaron. Vi la incredulidad en los ojos de mi padre, el shock en el rostro de Catalina, la boca abierta de José. Pero esto no es solo sobre mí, continuó Lucas. Es sobre todos los que vienen de lo que algunos llaman hogares rotos. Es sobre todos los que han sido subestimados, descartados, considerados no dignos de inversión. Estoy aquí para decirles que su origen no determina su destino. El auditorio comenzó a aplaudir. Primero unos pocos, luego más y más, hasta que el sonido fue ensordecedor. Vi a estudiantes poniéndose de pie, profesores, padres. Quiero agradecer, especialmente a mi abuelo, dijo Lucas, y el auditorio se quedó en silencio nuevamente. Contuve la respiración. Por enseñarme la lección más valiosa de todas, que algunas personas solo valoran lo que pueden controlar, y que la mayor victoria es demostrarles que estaban equivocados. No pude contener las lágrimas. Mi cuerpo temblaba, con cada palabra que pronunciaba mi hijo. 17 años de desprecios, de miradas condescendientes, de ser tratada como la oveja negra por arruinar mi vida, quedándome embarazada joven. 17 años escuchando comentarios sobre cómo mi hijo nunca llegaría a nada porque venía de un hogar deshecho. Cuando Lucas terminó su discurso, el auditorio entero estaba de pie. Una ovación atronadora llenó el espacio. Todos excepto mi familia. Mi padre seguía sentado, rígido como una estatua. Mi hermana Catalina parecía querer desaparecer. José miraba alrededor, incómodo por ser parte del único grupo que no estaba aplaudiendo. Al terminar la ceremonia me apresuré a encontrar a Lucas entre la multitud. Cuando lo vi, lo abracé tan fuerte que temí lastimarlo. «Lo hiciste, mi amor», susurré en su oído. «Les demostraste a todos». «Lo hicimos, mamá», corrigió, apretándome con la misma fuerza.
Esto es tan tuyo como mío. Mientras nos abrazábamos, sentí una presencia detrás de nosotros. Me giré para encontrarme cara a cara con mi padre. Su rostro mostraba una mezcla de emociones que nunca había visto en él. Confusión, incredulidad y algo que parecía casi vergüenza. Lucas, dijo, extendiendo una mano rígida. Felicitaciones por tu graduación y tú. Discurso. Lucas lo miró directamente, sin rastro de intimidación. Este no era el niño que solía esconderse detrás de mí durante las incómodas reuniones familiares. Era un hombre joven que acababa de reclamar su lugar en el mundo. Gracias, abuelo, respondió con una calma que me sorprendió. Me alegra que hayas podido presenciarlo. Mi padre carraspeó, visiblemente incómodo. No sabía que habías recibido una beca completa para la UNAM. Hay muchas cosas que no sabes de mí, respondió Lucas sin hostilidad, solo estableciendo un hecho. Nunca preguntaste. Vi cómo mi padre procesaba esas palabras. Durante su vida entera, había sido la autoridad incuestionable, el patriarca cuyas opiniones definían el valor de todos a su alrededor. Y ahora, su nieto, no digno, lo miraba como un igual, sin ira pero sin sumisión. Supongo que tienes razón, admitió finalmente. Luego, con evidente dificultad, añadió. Tal vez podríamos hablar sobre ese fondo universitario ahora. Nunca es tarde para... No es necesario, interrumpió Lucas con firmeza. Como mencioné en mi discurso, tengo beca completa. Pero gracias por la oferta. La expresión de mi padre cambió. No estaba acostumbrado a que rechazaran su dinero, su forma habitual, de controlar situaciones. Insisto, dijo, sacando su chequera del bolsillo interno de su saco. Es lo mínimo que puedo hacer ahora. Sentí una oleada de indignación. 17 años de indiferencia, de exclusión deliberada, y ahora quería comprar su camino de regreso a nuestra vida con un cheque. Como si el dinero pudiera borrar todas sus palabras hirientes todas las veces que hizo sentir a Lucas menos que sus otros nietos. Papá, guarda tu chequera, dije, encontrando una voz que no sabía que tenía. No puedes comprar lo que no supiste valorar. Mi padre me miró como si me viera por primera vez. Quizás era la primera vez que me enfrentaba a él directamente. La primera vez que defendía abiertamente a mi hijo frente a él. Esto no tiene que ver contigo, Clara, respondió con ese tono condescendiente que había usado toda mi vida. Estoy hablando con mi nieto, mi hijo, corregí. Mi hijo al que llamaste un caso perdido. Mi hijo sobre el que dijiste, ¿para qué malgastar dinero en él? Mi hijo que acabas de descubrir que es brillante, pero solo porque te lo demostró, frente a toda la escuela. Catalina y José se habían acercado, atraídos por la tensión evidente en nuestra conversación. Mi hermana intentó mediar, como siempre. Vamos, Clara, papá solo está tratando de ayudar ahora. ¿Ahora? Repetí, sintiendo años de resentimiento burbujeando en mi superficie. ¿Por qué ahora y no cuando Lucas realmente lo necesitaba? ¿Por qué ahora que ha demostrado su valor y no cuando era un niño que merecía el mismo amor y apoyo que tus hijos? Mi padre parecía aturdido por mi confrontación. En todos sus años como patriarca, nadie lo había cuestionado así. Siempre he tratado a todos mis nietos por igual, dijo, pero su voz carecía de convicción. Lucas, que había permanecido en silencio observando el intercambio, finalmente habló. No, abuelo, no lo has hecho. Y está bien. No necesito que finjas ahora que siempre creíste en mí. Lo importante es que yo aprendí a creer en mí mismo, con la ayuda de mi madre. Vi algo romperse en la expresión de mi padre. Quizás la realización de que, por primera vez en su vida, su dinero y su estatus no podían darle lo que quería. No podían comprar respeto de un joven que había aprendido su verdadero valor sin su ayuda. Deberíamos irnos, dije, tomando la mano de Lucas. Tenemos una celebración planeada. ¿Con quién?, preguntó Catalina, genuinamente confundida. En su mente, la familia era el único círculo social que importaba. Con amigos, respondí simplemente. Personas que han estado ahí para nosotros cuando más los necesitábamos. Mientras nos alejábamos, sentí la mirada de mi padre clavada en mi espalda. Por primera vez en mi vida adulta, no me importó su desaprobación. Mi hijo acababa de mostrarme que el verdadero valor no viene de la aprobación externa, especialmente de aquellos que solo te valoran cuando cumples sus expectativas. Esa noche, celebramos con los vecinos que habían cuidado a Lucas cuando yo trabajaba turnos dobles.
con los maestros que reconocieron su potencial desde el principio, con las familias de sus amigos que lo habían incluido en sus vidas sin juzgarlo por venir de un hogar roto. Era una fiesta modesta comparada con las extravagantes celebraciones que mi familia organizaba para mis sobrinos, pero estaba llena de algo que el dinero no podía comprar: amor genuino y orgullo sincero. Mientras veía a Lucas riendo y conversando, rodeado de personas que realmente lo valoraban, supe que habíamos ganado algo mucho más importante que la aprobación de mi padre. Habíamos construido nuestra propia definición de éxito, nuestra propia versión de familia, y nadie podría quitarnos eso. La mañana siguiente a la graduación, mi teléfono no paró de sonar. No eran felicitaciones por Lucas, sino llamadas de mi familia. Clara, tenemos que hablar sobre lo que pasó ayer. La voz de Catalina sonaba tensa. Papá está devastado. ¿Devastado?, pregunté, sirviéndome café mientras Lucas aún dormía. ¿Por descubrir que el nieto que descartó resulta ser brillante? No es justo lo que dices. Papá siempre ha querido lo mejor para todos. No, Catalina. Papá siempre ha querido lo mejor para su imagen. Hay una diferencia. Colgué. No tenía energía para sus manipulaciones. Minutos después, José llamó. El discurso de Lucas fue intenso, dijo, intentando sonar neutral. Pero exponer así a la familia frente a todos. ¿Te refieres a decir la verdad?, interrumpí. Lucas solo repitió las palabras exactas de papá. ¿Sabes cómo es la gente del club? Ahora todos murmuran sobre cómo papá trató a su nieto. El presidente del club le preguntó directamente si era cierto que negó apoyo a Lucas por venir de un hogar roto. No pude evitar sentir una punzada de satisfacción. Por años, mi padre había cultivado una imagen de patriarca generoso y ejemplar. Ahora enfrentaba las consecuencias de sus propias acciones. ¿Y qué respondió?, pregunté. Dijo que hubo un malentendido, que siempre planeó incluir a Lucas cuando llegara el momento adecuado. Solté una risa seca. El momento adecuado. Conveniente decirlo ahora. Ese día, Lucas y yo fuimos al centro comercial para comprar cosas para su dormitorio universitario. Mientras almorzábamos, noté a Silvia Méndez, esposa del socio principal de mi padre, observándonos desde otra mesa. Finalmente se acercó. Clara, Lucas, felicidades por la graduación, dijo, con una sonrisa tensa. Fue un discurso muy impactante. Gracias, señora Méndez, respondió Lucas educadamente. No sabía que habías recibido una beca completa para la UNAM. Tu abuelo debe estar orgulloso. Mi abuelo acaba de enterarse, como todos los demás, respondió Lucas sin hostilidad, solo constatando un hecho. Silvia pareció incómoda. Bueno, las dinámicas familiares son complicadas, dijo bajando la voz. Pero debo decir que tu discurso generó muchas conversaciones. Roberto y yo siempre nos preguntamos por qué Gerardo nunca hablaba de ti en las reuniones del club, considerando lo brillante que eres. Después de que se fue, Lucas me miró. ¿Estás bien, mamá? Sí, respondí, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Solo me sorprende ver cómo cambia la actitud de la gente ahora que demostraste tu valor. No necesito su validación, dijo con una madurez que me asombró. Ni la de ellos, ni la del abuelo. Esa tarde, al regresar a casa, encontramos a mi padre esperando en la puerta. Se veía descompuesto, sin su habitual aire de autoridad. Necesitamos hablar, dijo entrando sin esperar invitación. Lucas miró hacia mí, preguntándome silenciosamente si quería que se quedara. Está bien, le aseguré. Puedes subir. Una vez solos, mi padre se desplomó en el sofá. ¿Tienes idea de lo que has hecho?, preguntó pasándose una mano por el rostro. Lucas humilló a nuestra familia frente a todos. No, papá. Tú humillaste a nuestra familia con tus acciones. Lucas solo las expuso. ¿Sabes lo que están diciendo en el club? ¿En la oficina? Roberto Méndez tuvo el descaro de preguntarme si era cierto que negué apoyo a mi propio nieto por prejuicio. ¿Y qué respondiste? Porque sería prejuicio, ¿no? Juzgaste a Lucas desde antes de darle una oportunidad, solo porque yo no me casé con su padre. Mi padre me miró como si no me reconociera. En cierto modo, era verdad. La Clara que conocía nunca lo habría enfrentado así. Vengo a arreglar las cosas, dijo finalmente.
Quiero abrir ese fondo universitario para Lucas. Mejor tarde que nunca. ¿Arreglar las cosas o tu reputación? Pregunté. Lucas ya tiene beca completa. No necesita tu dinero tardío. Esto no se trata solo de dinero, protestó, aunque ambos sabíamos que para él siempre se trataba de dinero. Es sobre familia. La familia no espera 17 años para valorar a uno de los suyos. La familia no pone condiciones al amor. La familia no mide el éxito por los títulos matrimoniales de los padres. Mi padre se levantó, recuperando algo de su postura autoritaria. Siempre has sido obstinada, Clara. Por eso terminaste como terminaste. ¿Te refieres a con un hijo? ¿Brillante del que estoy inmensamente orgullosa? Sí, qué tragedia. Eso lo dejó sin palabras. Por primera vez en mi vida adulta, vi a mi padre sin saber qué decir. Dile a Lucas que la oferta sigue en pie, dijo finalmente, dirigiéndose a la puerta. Y que lo espero el domingo para la comida familiar. Se lo diré. Pero no esperes que acepte ninguna de las dos cosas. Después de que se fue, subí al cuarto de Lucas. Estaba en su escritorio, organizando documentos para la universidad. ¿Qué quería el abuelo?, preguntó sin levantar la vista. Arreglar. Su imagen pública, principalmente. Te ofrece el fondo universitario que te negó y te invita a la comida del domingo. Lucas asintió, pensativo. ¿Sabes? Durante años soñé con que me invitara a esas comidas, con que me tratara como a los demás primos. Ahora que finalmente quiere incluirme, ya no lo necesito. Lo abracé por detrás, apoyando mi mentón en su cabeza. No tienes que ir si no. ¿Quieres? Lo sé, pero tal vez debería, dijo, sorprendiéndome. No por él, sino para cerrar este capítulo. Para demostrarme a mí mismo que ya no me afecta su aprobación o desaprobación. Esa noche, mientras Lucas dormía, revisé mis redes sociales. Tenía docenas de mensajes de antiguos compañeros de escuela, de conocidos, incluso de personas con las que había perdido contacto. Todos habían visto el video del discurso de Lucas que alguien había subido. Todos expresaban su admiración por él, y sorprendentemente, por mí. Criaste a un hijo extraordinario, Clara. Siempre fuiste más fuerte de lo que creímos. El domingo llegó más rápido de lo que esperaba. Lucas se vistió con sencillez pero elegancia, pantalones formales y una camisa azul que le regalé en 1935, su cumpleaños. ¿Estás seguro?, pregunté mientras nos preparábamos. Todavía podemos cancelar. Estoy seguro, respondió, ajustándose el cuello. Enfrentar esto es mejor que evitarlo. Al llegar a la casa de mi padre, sentí la misma ansiedad que me acompañaba desde niña. Era una mansión imponente en las lomas, con jardines perfectamente cuidados y una entrada de mármol. El tipo de lugar donde cualquier imperfección parecía una ofensa personal. Catalina abrió la puerta antes de que tocáramos el timbre. «Vinieron», dijo con evidente alivio. Papá estaba seguro de que cancelarían. «Casi lo hacemos», respondí honestamente. El Lights comedor estaba dispuesto con la misma formalidad de siempre. Vajilla de porcelana, cubiertos de plata, flores frescas en el centro. Mis sobrinos ya estaban sentados, claramente informados de comportarse especialmente bien hoy. José charlaba con su esposa en voz baja, pero se calló cuando entramos. Mi padre se levantó de la cabecera al vernos. «Clara, Lucas, me alegra que hayan venido», dijo con formalidad, como si fuéramos clientes en lugar de familia. Lucas estrechó su mano con firmeza. «Gracias por la invitación, abuelo». La tensión en el ambiente era palpable. Durante años, estas comidas habían sido eventos donde Lucas brillaba por su ausencia. Ahora estaba aquí, ocupando espacio físico y emocional que la familia no sabía cómo manejar. La comida transcurrió con conversaciones superficiales. El Lies, clima, noticias deportivas, logros recientes de mis sobrinos, cada uno mencionado con detalle por mi padre, mientras Lucas escuchaba en silencio. Finalmente, durante el postre, mi padre se aclaró la garganta. «Lucas, he estado pensando en tu futuro. Sé que tienes beca para la UNAM, pero hay gastos que eso no cubre. Libros, vivienda, viajes de estudio. He ahorrado para eso», intervine. «Estamos cubiertos». Mi padre me ignoró, continuando como si no hubiera hablado. «Por eso he decidido abrir ese fondo universitario. Mejor tarde que nunca, ¿no es así?». Sonrió como esperando agradecimiento.
Lucas dejó su cuchara junto al pastel apenas probado. Agradezco el gesto, abuelo, pero como dije en mi graduación, no lo necesito. No, seas orgulloso, muchacho, insistió mi padre. Todo estudiante necesita respaldo. No es orgullo, respondió Lucas con calma. Es que ya tengo lo que necesito. Mi beca cubre matrícula y alojamiento. Mamá me ayudará con los gastos adicionales. Y tengo un trabajo de medio tiempo esperándome en la biblioteca del campus. Mi padre frunció el ceño. No estaba acostumbrado a que rechazaran su dinero, su forma habitual de controlar situaciones y comprar lealtades. Insisto, dijo sacando un sobre del bolsillo de su saco. Aquí hay un cheque para comenzar. Considéralo un regalo de graduación atrasado. Lucas miró el sobre sin tomarlo. ¿Por qué ahora, abuelo?, preguntó directamente. Durante años ni siquiera me invitaste a esta mesa. ¿Qué cambió? La pregunta quedó flotando en el aire. Mis sobrinos miraban sus platos, incómodos. Catalina lanzaba miradas suplicantes, como rogándome que controlara a mi hijo. Las circunstancias cambiaron, respondió mi padre evasivamente. Me di cuenta de mi error. ¿Te diste cuenta cuando viste que era el orador de honor? ¿O cuando mencioné mi beca completa frente a todos? La expresión de mi padre se endureció. Escucha, Lucas. Estoy tratando de hacer lo correcto, de ayudarte. No, abuelo. Estás tratando de ayudarte a ti mismo, de sentirte mejor, de reparar tu imagen frente a tus amigos del club que ahora saben cómo me trataste. José intervino intentando mediar. Vamos, Lucas. Todos cometemos errores. El abuelo está tratando de enmendarse. ¿Tú también lo harás, tío?, preguntó Lucas con genuina curiosidad. Durante años, cuando el abuelo decía que yo no merecía un lugar en esta familia, ¿alguna vez me defendiste? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Mi padre golpeó la mesa con la palma de su mano. Basta. Estás arruinando la comida con estos reproches. Te ofrezco ayuda. Y en lugar de agradecer, nos acusas. No son acusaciones, abuelo. Son hechos, respondió Lucas manteniendo la calma. Y no necesito tu dinero para perdonarte. Si es perdón lo que buscas, no tiene precio. Mi padre se puso de pie, su rostro enrojecido. ¿Crees que necesito tu perdón? ¿Un muchacho que apenas comienza su vida cree que puede juzgarme a mí? No te juzgo, abuelo. Solo rechazo tu intento de comprar mi silencio y mi dignidad. Me levanté también, poniendo una mano en el hombro de Lucas. Creo que es hora de irnos, dije con firmeza. Gracias por la comida, papá. Mientras recogíamos nuestras cosas, mi padre nos siguió hasta la entrada. Clara, no puedes permitir que tu hijo rechace mi ayuda por orgullo. Sabes que necesitan ese dinero. Me giré para enfrentarlo. No es orgullo, papá. Es dignidad. Algo que intentaste quitarnos durante años y que, irónicamente, nos ayudaste a fortalecer con tu rechazo. Salimos a la calle soleada, dejando atrás el frío mausoleo de apariencias que era la casa de mi padre. En el auto, Lucas suspiró profundamente. ¿Estuvo mal rechazar su dinero?, preguntó, mostrando por primera vez algo de duda. ¿Realmente podría ayudarnos? No, hijo, estuvo perfecto, respondí arrancando el coche. Algunas cosas cuestan más de lo que valen. Ese dinero habría venido con cadenas invisibles. De regreso a casa, recibí un mensaje de Catalina. Papá está furioso. Dice que les has lavado el cerebro a todos contra él, que ahora entiende por qué Lucas es como es. No respondí. No había necesidad. 3 meses después, ayudé a Lucas a instalarse en su dormitorio universitario. La residencia estudiantil era modesta pero limpia, con ventanas que dejaban entrar luz natural y paredes recién pintadas. Es perfecto, dijo Lucas mientras acomodábamos sus libros en el pequeño estante. Desde el incidente en la casa de Miane, padre, nuestra relación con la familia se había reducido al mínimo. Catalina llamaba ocasionalmente, siempre intentando convencernos de volver a la normalidad. José había dejado de contactarnos completamente, y mi padre, según me enteré, hablaba de nosotros como casos perdidos. ¿Seguro que estarás bien aquí?, pregunté mientras doblaba su ropa. Estaré bien, mamá. El trabajo en la biblioteca es tranquilo y me deja tiempo para estudiar. Además, conocí a mis compañeros de piso y parecen agradables. Esa noche, al regresar a casa,
encontré un sobre bajo mi puerta. Sin remitente, solo mi nombre escrito con la inconfundible caligrafía de mi padre. Dentro había un recorte de periódico, el obituario de Roberto Méndez, socio principal de mi padre y figura respetada en su círculo social. Al día siguiente, recibí una llamada de Silvia Méndez, ahora viuda. «Clara, sé que esto es inesperado», dijo con voz cansada. Pero Roberto insistió. Antes de morir, modificó su testamento. Dejó un fideicomiso educativo para Lucas. Me quedé sin palabras. ¿Por qué haría eso? Apenas conocía a mi hijo. El discurso de Lucas lo impactó profundamente. Explicó. Silvia. Roberto vino de un entorno similar. Su padre lo abandonó, su madre luchó sola. Siempre ocultó sus orígenes humildes, pero la historia de Lucas tocó algo en él. El fideicomiso, explicó Silvia, cubriría cualquier gasto educativo, que la beca no contemplara, más una asignación mensual para gastos personales, sin condiciones, sin necesidad de contacto con la familia Méndez, sin obligaciones futuras. Cuando se lo conté a Lucas por teléfono, hubo un largo silencio. Nunca imaginé que mi discurso tendría ese impacto, dijo finalmente. Solo quería decir mi verdad. Y al decir tu verdad, resonaste con la verdad de otros, respondí. Eso es un legado más poderoso que cualquier apellido o cuenta bancaria. La noticia llegó inevitablemente a oídos de mi padre. Me llamó esa misma semana. Así que aceptas dinero de Roberto Méndez, pero rechazas el mío, dijo sin saludar. Qué conveniente. Roberto dio sin pedir nada a cambio. Respondí. Sin humillaciones previas, sin control, sin condiciones. Siempre. Fuiste malagradecida. No, papá. Simplemente aprendí a distinguir entre generosidad genuina y manipulación. El primer semestre de Lucas fue excepcional. Sus profesores lo elogiaban, formó un grupo de estudio, y su trabajo en la biblioteca lo conectó con investigadores que valoraban su intelecto. A diferencia de mis sobrinos, que recibían autos nuevos y apartamentos pagados por mi padre pero luchaban académicamente, Lucas florecía con recursos limitados pero con abundante determinación. 3 años pasaron con rapidez. Lucas no solo se destacó en la universidad, sino que comenzó a publicar artículos académicos en revistas especializadas. Su enfoque en economía social, precisamente el campo de mi padre, llamó la atención de profesionales establecidos. Una mañana de abril, mientras desayunaba antes de ir al trabajo, recibí una llamada de Catalina. Su voz sonaba tensa, casi asustada. «Clara, es papá. Tuvo un infarto anoche». Mi primer instinto fue de preocupación, seguido inmediatamente por una ola de emociones contradictorias. Este hombre me había lastimado profundamente, había rechazado a mi hijo y, sin embargo, seguía siendo mi padre. Está estable, pero los médicos dicen que fue grave. Está en el Hospital Ángeles. Llamé a Lucas de inmediato. Estaba en medio de exámenes finales, pero insistió en venir conmigo al hospital. Es tu abuelo, mamá. Independientemente de todo, deberíamos estar ahí. La sala de espera del hospital estaba llena de familiares. José y su esposa, Catalina con su marido e hijos, algunos primos y tíos. Todos nos miraron con sorpresa cuando entramos. No esperaba que vinieran, dijo José acercándose incómodo. Somos familia, ¿no?, respondió Lucas simplemente. El médico nos informó que mi padre necesitaría una operación. Su corazón había sufrido daños significativos y sus arterias estaban severamente obstruidas. El procedimiento estaba programado para el día siguiente. Cuando finalmente pudimos entrar a verlo, me sorprendió lo pequeño que parecía en la cama de hospital. Sin su traje impecable, sin su postura dominante, era solo un hombre mayor y vulnerable, conectado a monitores y sueros. Sus ojos se abrieron al vernos. Primero confusión, luego reconocimiento. «Clara», murmuró. «Lucas». «Hola, papá», dije, acercándome a la cama. «¿Cómo te sientes?» Como si un camión me hubiera pasado encima. Intentó incorporarse, pero el dolor lo detuvo. No esperaba verlos aquí. Lucas se acercó al otro lado de la cama. «¿Cómo podríamos no venir, abuelo?» Mi padre lo miró largamente, como evaluándolo. «Has crecido», dijo finalmente. «Te pareces a tu madre a tu edad». «Lo tomo como un cumplido», respondió Lucas con una pequeña sonrisa. Se hizo un silencio incómodo.
lleno de palabras no dichas, de disculpas nunca pronunciadas, de heridas aún abiertas. La operación es mañana, dijo mi padre finalmente. Los médicos dicen que es complicada. Estarás bien, aseguré, aunque no tenía forma de saberlo. Siempre has sido fuerte. No lo suficiente, parece, respondió, y por primera vez detecté vulnerabilidad, genuina en su voz. He estado pensando mucho, Clara, sobre ti, sobre Lucas, sobre los errores que cometí. Contuve la respiración. En 38 años, nunca había escuchado a mi padre admitir un error. Papá, no tienes que. Sí tengo, me interrumpió. Podría no sobrevivir mañana, y no quiero irme sin decir esto. Lucas y yo intercambiamos miradas sorprendidas. Te fallé, Clara. Cuando quedaste embarazada, solo vi la vergüenza, el qué dirán. No vi tu fortaleza, tu determinación, y te fallé a ti, Lucas. Giró su rostro hacia mi hijo. Te juzgué antes de conocerte. Te negué un lugar en esta familia por prejuicios que ahora me avergüenzan. Las lágrimas amenazaban con derramarse de mis ojos, pero las contuve. Lucas, siempre más compuesto, simplemente asintió, animando a su abuelo a continuar. No espero que me perdonen, continuó mi padre. Solo quería que lo supieran. Estaba equivocado. Sobre ustedes, sobre lo que significa la familia, sobre qué constituye el verdadero éxito. Tomé su mano, sorprendiéndome a mí misma con el gesto. Gracias por decirlo, papá. Significa mucho. Lucas también puso su mano sobre la de su abuelo. Todavía. Hay tiempo, abuelo. Para conocernos, para reconstruir. Mi padre sonrió débilmente. Eres mejor persona de lo que yo nunca fui, muchacho. Más sabio también. La operación al día siguiente fue larga y tensa. Toda la familia esperó en la sala del hospital, la división entre nosotros y ellos, temporalmente disuelta por la preocupación compartida. Cuando el médico finalmente salió para informarnos que la cirugía había sido exitosa, el alivio fue palpable. Mi padre necesitaría recuperación y cambios significativos en su estilo de vida, pero había sobrevivido lo peor. Durante las semanas siguientes, nos turnamos para visitarlo. Para mi sorpresa, Lucas insistió en participar activamente, ajustando su horario universitario para pasar tiempo con su abuelo. ¿Por qué lo haces?, le pregunté una noche, mientras regresábamos del hospital. Después de todo lo que te hizo. Porque no quiero ser como él, respondió simplemente. No quiero dejar que el rencor defina mis acciones. Además, creo que realmente está cambiando. Y lo estaba. El infarto pareció sacudir algo fundamental en mi padre. Durante su recuperación, comenzó a hablar más, a escuchar más, a preguntar sobre nuestras vidas con interés genuino. Se interesó especialmente en los estudios de Lucas, en sus publicaciones, en sus perspectivas sobre la economía. 6 meses después, mi padre organizó una comida familiar en su casa, la primera desde aquel domingo desastroso 3 años atrás. Esta vez, Lucas no solo fue invitado, sino que ocupó un lugar de honor junto a él. Durante el postre, mi padre se puso de pie con cierta dificultad. El infarto había dejado secuelas físicas evidentes. «Quiero anunciar algo», dijo, mirando alrededor de la mesa. He decidido establecer la Fundación Morales para estudiantes de hogares no tradicionales. Proporcionará becas completas para jóvenes brillantes, que como mi nieto Lucas merecen oportunidades independientemente de sus circunstancias familiares. La sorpresa fue general, más aún cuando mi padre continuó, y he pedido a Lucas que sea parte del comité directivo. Su perspectiva será invaluable para identificar a los candidatos adecuados. Lucas, normalmente tan compuesto, parecía genuinamente impactado. Gracias, abuelo. Es un honor. Esa noche, mientras conducía de regreso a casa, Lucas permaneció inusualmente silencioso. ¿En qué piensas?, pregunté. En cómo cambian las cosas, respondió. En cómo un discurso, un momento de verdad, puede transformar vidas. No solo la mía, sino la del abuelo, y ahora potencialmente la de muchos otros estudiantes. La fundación se convirtió en realidad 6 meses después. En su inauguración oficial, mi padre, Lucas y yo, cortamos juntos la cinta simbólica. Los fotógrafos capturaron el momento. 3 generaciones unidas después de años de división.
Nunca es tarde para corregir errores, dijo mi padre durante su discurso. Nunca es tarde para reconocer el verdadero valor de las personas. Mi nieto Lucas me enseñó eso con su ejemplo. La victoria no estuvo en humillar a mi padre, ni en verlo caer. Estuvo en verlo cambiar, en verlo reconocer sus errores, en verlo intentar repararlos. Y para Lucas, la victoria no fue recibir finalmente la aprobación que una vez deseó, sino descubrir que ya no la necesitaba para brillar. La fundación apoyó a 15 estudiantes en su primer año. Recibimos cartas de agradecimiento, historias, de jóvenes que como Lucas solo necesitaban una oportunidad para demostrar su valor. ¿Sabes qué es lo más irónico, mamá?, me dijo Lucas una noche, mientras revisábamos aplicaciones para el segundo año de becas. Que al final, el abuelo sí abrió un fondo universitario para mí, solo que benefició a muchos más que solo a mí. Mi padre nunca volvió a ser el hombre dominante y controlador de antes. El infarto lo cambió físicamente, pero fue el ejemplo de Lucas lo que transformó su corazón. En el último capítulo de su vida, encontró algo que su dinero y su estatus nunca le dieron: paz y propósito genuino.